Igual U créditos y derechos de autor. La historia que pasaría si Issei fuera el hijo del dios de la Biblia es una obra escrita por Mundanoid Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade. Todos los derechos sobre los personajes originales de High School DxD y otras franquicias mencionadas pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los personajes originales, eventos y elementos creativos que ha desarrollado en esta obra. Igual lee más contenido del autor en YouTube y otras redes. Igual este contenido se presenta bajo los principios de uso justo, fair use, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos directos mediante el uso de material de terceros. Igual descripción de la historia. En esta impactante versión alternativa del universo de High School DxD, Issei Youdou no es simplemente un chico con suerte y es el hijo del mismísimo dios de la Biblia, portador de una herencia divina que trasciende lo humano y lo sobrenatural. Con su linaje celestial oculto durante años, Issei comienza a descubrir habilidades inimaginables y secretos divinos que lo colocan en el centro de una guerra ancestral entre ángeles, demonios, y otros entes del cielo y el infierno. Atrapado entre el legado de su padre y su deseo de proteger a sus seres queridos, Issei deberá enfrentar enemigos que buscan eliminar cualquier rastro de su existencia divina. ¿Qué pasaría si Issei fuera el hijo del dios de la Biblia? Es un fanfic en curso, lleno de acción sobrenatural, dilemas divinos y evolución emocional. Esta historia muestra un Issei más maduro, poderoso y determinado, con un destino que redefine el equilibrio del mundo celestial y terrenal. Ideal para fans de universos alternativos con giros dramáticos, protagonistas superpower con legado divino, conflictos celestiales y batallas épicas, reinterpretaciones de mitología cristiana y anime, fanfics con desarrollo profundo de personajes. Apoya al autor Mundanoid Fanfic comentando, compartiendo y siguiéndolo en redes. Igual y advertencia de contenido. Esta historia puede contener lenguaje fuerte, temas religiosos reinterpretados desde la ficción, violencia de fantasía, elementos sobrenaturales, referencias a múltiples franquicias de anime. Se recomienda discreción para lectores sensibles o menores de edad. Este contenido se comparte con fines creativos, analíticos y de entretenimiento, bajo el marco del uso justo, fair use. Capítulo 27. Ecos del despertar. El peso del silencio. El camino tras la derrota del Heraldo se volvió más lento. El túnel parecía interminable, y aunque ya no había enemigos visibles, la tensión no desaparecía. Cada paso resonaba como un eco extraño, como si algo los observara desde lo profundo de las sombras. Issei caminaba al frente, en silencio. El recuerdo de la dimensión ilusoria aún pesaba en su mente. Había roto la lanza oscura, sí, pero las voces que lo atacaron seguían resonando en su memoria. Burlas, dudas, sus propios temores. No debo olvidarlo, pensó, apretando los puños. La próxima vez no bastará con resistir. Tendré que estar listo desde el inicio. Rías lo observaba desde atrás. Había aprendido a leerlo, a entender cuando guardaba un peso dentro. Se acercó con suavidad, caminando a su lado. ¿Sigues pensando en lo que pasó? Issei ladeó la cabeza. No puedo evitarlo. Fue más que una pelea y fue como si alguien hubiera mirado dentro de mí. Eso es lo que lo hace más aterrador, respondió Rías, con voz firme. Pero también es lo que hace que tu victoria importe aún más. Issei la miró. Ella sonrió, confiada, como siempre. Y por un instante, el silencio en su corazón se alivió. Un hallazgo inesperado. El grupo se detuvo cuando Kiba, que avanzaba unos metros adelante, levantó la mano. Hay algo aquí. Ante ellos se abría una sala circular, oculta entre las profundidades del túnel. A diferencia de las demás, no estaba hecha de roca natural. Las paredes estaban talladas con símbolos antiguos, algunos parecidos a runas sagradas y otros a escrituras prohibidas. En el centro, una columna de cristal oscuro brillaba con un pulso rítmico, como si respirara. Azazel frunció el ceño. Esto no lo esperaba y este es un sello. Uno muy antiguo. Zenobia levantó la espada sagrada, alerta. ¿Un sello que guarda qué? Esa es la pregunta, respondió Azazel, acercándose con cautela. Pero lo que sea, no debe despertar. Issei sintió un escalofrío al observarlo. La energía que salía de ese cristal era la misma que había percibido en el Heraldo. Esto está conectado a él, y murmuró. La advertencia del dragón. El dragón en su interior habló, su voz grave y profunda. Ese cristal no es solo un sello. Es un nodo. Una raíz del poder que se extiende desde el corazón del abismo. Si se rompe y se abrirá el camino al verdadero enemigo. Issei apretó los dientes. Entonces debemos asegurarnos de que quede intacto. Pero el cristal comenzó a palpitar con mayor fuerza, como si hubiera escuchado sus palabras. El suelo vibró bajo sus pies, y de las paredes surgieron figuras oscuras, similares a espectros, pero más sólidas y armadas. Kiba desenvainó su espada en un instante. No vamos a tener descanso. Rías extendió sus manos, acumulando energía carmesí. Entonces pelearemos aquí mismo. La batalla en la sala del sello. Los espectros se lanzaron en oleadas.
Sus armas estaban hechas de la misma energía oscura que la lanza del heraldo, y cada golpe dejaba marcas corrosivas en las piedras de la sala. Zenobia y Kiba se adelantaron, bloqueando los primeros ataques. Sus movimientos eran coordinados, formando un muro de acero y energía que protegía al resto. Rías lanzó una esfera de poder carmesí que estalló en medio de los enemigos, borrando a varios de un solo golpe. Pero por cada espectro que caía, dos más emergían del cristal. Azazel maldijo en voz baja. No están aquí para vencer. Son un ejército diseñado para agotar nuestra energía hasta que el sello quede vulnerable. Issei cerró los ojos un instante. Su fuego interior respondió, encendiéndose otra vez. Entonces los detendré antes de que eso pase. Se lanzó al frente, envuelto en su aura dorada. Cada golpe suyo desintegraba a los espectros en una explosión de luz. Pero aún así, seguían apareciendo. El dilema Rías gritó mientras destruía a otro grupo de enemigos. Issei, no puede solo. El cristal es la fuente, tenemos que sellarlo otra vez. Azazel negó con fuerza. Es demasiado inestable. Si lo tocamos mal, podríamos romperlo en lugar de reforzarlo. La tensión aumentaba. El grupo estaba atrapado entre un ejército interminable y un sello que podía desatar algo aún peor. Issei miró el cristal. Su fuego ardía, sus alas temblaban con energía. Si lo destruyo y se acabará esto, ¿o liberaré lo que está dentro? El dragón rugió en su interior. Esa decisión será tuya, portador. Pero ten cuidado. Un error podría condenarnos a todos. El rugido del sello, los espectros se multiplicaban sin cesar. Cada vez que Issei destruía a uno con un puñetazo envuelto en fuego dorado, otros dos emergían del cristal. Era como luchar contra un río que jamás dejaba de fluir. Kiba jadeaba mientras bloqueaba un golpe que casi partía su espada. Esto no termina. Zenobia empuñaba a Durandal, lanzando tajos que abrían surcos en la roca. Cada movimiento liberaba una ola de energía sagrada que borraba filas de enemigos. Pero sus brazos temblaban por el esfuerzo. Si siguen apareciendo, nos desgastarán a todos. Gritó. Rías, con el rostro bañado en sudor, acumulaba más poder en sus manos. La presión del sello hacía que su energía se volviera inestable, como si el lugar intentara apagarla. Issei. Decide ya. No podemos mantener esto por mucho más. El pulso del cristal, el cristal oscuro palpitaba cada vez con mayor fuerza. Ahora no solo brillaba, exhalaba ondas de energía que golpeaban al grupo como ráfagas de viento helado. Azazel observaba, su mente trabajando a toda velocidad. Esto no es solo un sello y es una raíz, una extensión de algo mucho más grande. Estamos luchando contra una parte del abismo mismo. Issei cerró los ojos. Sentía el fuego en su interior reaccionar al cristal, como si quisiera consumirlo. Pero también sentía la advertencia del dragón. Romperlo sin control podía liberar aquello que el sello mantenía a raya. ¿Qué debo hacer? Pensó, mientras bloqueaba un ataque de varios espectros a la vez. ¿Confiar en el fuego y arriesgarlo todo, o encontrar otra manera? La visión en medio del caos, el fuego en su corazón se intensificó. Por un instante, el ruido desapareció, y una visión lo envolvió. Se vio a sí mismo en un espacio blanco, de pie ante una figura difusa, radiante. No podía ver su rostro, pero su voz era clara y firme. El poder que llevas no es para destruir ciegamente, hijo. Es para elegir. Para decidir qué merece ser preservado y qué debe ser borrado. Issei extendió la mano hacia la figura, pero ésta se desvaneció como humo. La visión terminó, y volvió a la sala, con los espectros encima de él. Su mirada ardió con determinación. No voy a destruirlo y voy a controlarlo. La estrategia. Issei retrocedió unos pasos, hasta ponerse frente al cristal. Extendió las alas y dejó que su fuego dorado se expandiera, formando una barrera que frenó a los espectros. Rías. Necesito tu poder para estabilizar la energía. Entendido. Ella se colocó detrás de él, canalizando su magia carmesí hacia su fuego. La combinación hizo vibrar la sala entera. Kiba, Zenobia, protejan el perímetro. Azazel, dime qué hacer si esto se descontrola. Gritó Issei. Azazel frunció el ceño. Si ves que el cristal empieza a quebrarse, detente. Si se rompe, se acabó todo. Issei asintió, y cerró los ojos. El enfrentamiento con el sello, el fuego dorado tocó la superficie del cristal. Un rugido resonó en toda la sala, como si el propio abismo hubiera despertado. El cristal trató de resistirse, lanzando chispas de oscuridad que cortaban la piel de Issei como cuchillas. Apretó los dientes. No voy a retroceder. La voz del dragón tronó en su interior. Bien, portador. Si decides dominarlo, entonces quema tu duda. Usa mi fuego para sellar lo que intenta escapar. El fuego se intensificó, rodeando el cristal. Este comenzó a oscilar entre la oscuridad y la luz, como si estuviera dividido en dos fuerzas opuestas. Los espectros a su alrededor chillaron, debilitándose con cada segundo que pasaba. Rías gritó, sintiendo la presión en sus manos. Issei, está funcionando. Pero no podemos mantenerlo mucho tiempo. La prueba. De repente, una grieta recorrió la superficie del cristal. Un grito gutural salió de él, sacudiendo la sala.
La oscuridad trató de escapar, formando tentáculos que se lanzaron contra Issei. Él no retrocedió. No voy a dejarte salir. El fuego dorado estalló en un pilar de luz que atravesó la sala, quemando cada tentáculo y empujando la oscuridad de vuelta al cristal. Las grietas comenzaron a cerrarse lentamente, como si la superficie se regenerara. Kiba observaba con incredulidad mientras cortaba a los últimos espectros. Lo está sellando de verdad. Zenobia sonrió, agotada. Ese idiota y siempre va más allá de lo imposible. El rugido final. El cristal lanzó un rugido ensordecedor y, con un destello cegador, toda la sala fue envuelta por la luz dorada de Issei. Los espectros desaparecieron al instante, y la vibración se apagó. Cuando la luz se disipó, el cristal seguía allí, intacto, pero ahora brillaba con un tono dorado que se mezclaba con el oscuro, como si estuviera marcado por el fuego de Issei. Issei cayó de rodillas, jadeando. Rías corrió a sostenerlo. Issei. ¿Estás bien? Él sonrió débilmente. Sí, lo logré. El sello ya no es del abismo. Ahora también y es mío. La sombra detrás del cristal. El silencio posterior al estallido era tan abrumador que todos podían escuchar el latido de sus propios corazones. La sala, antes un hervidero de oscuridad y ruido, ahora estaba bañada en una calma extraña, rota únicamente por el crepitar tenue del fuego dorado que aún flotaba alrededor del cristal. Issei permanecía de rodillas, apoyado en Rías, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. Cada respiración parecía traerle un peso distinto. El alivio de haber controlado el sello y el miedo de lo que había sentido dentro de él. Azazel fue el primero en romper el silencio. Increíble y jamás había visto algo así. No solo estabilizaste el sello, Issei. Lo convertiste en una extensión de ti mismo. Kiba miraba el cristal con ojos aún incrédulos. ¿Eso significa y que ahora está ligado a él? Azazel asintió con gesto grave. Exacto. El sello reconoce a Issei como su nuevo guardián. Pero eso tiene un precio. Issei levantó la vista, con la frente perlada de sudor. ¿Qué precio? Lo que está dentro y también te reconocerá a ti. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. El susurro de repente, un murmullo suave se coló en la sala, como un eco lejano que reptaba entre las paredes. Rías lo escuchó claramente, tan nítido que sintió que alguien le hablaba al oído. Hijo de la luz y ahora puedo verte. El fuego dorado de Issei titiló, como si respondiera al susurro. Él se estremeció, sujetándose el pecho. Lo escucho. Jadeó. Esa cosa me está hablando. Zenobia alzó su espada, lista para un ataque. ¿Se está liberando? Azazel negó con la cabeza, observando con atención el cristal. No. Está contenido. Pero ahora que lo has marcado con tu fuego, tiene un vínculo contigo. Y ese vínculo permite la comunicación. Perfecto, gruñó Issei, apretando los puños. Justo lo que me faltaba. Un monstruo hablando en mi cabeza. La advertencia al cristal palpitó suavemente, liberando un resplandor intermitente. El susurro se hizo más fuerte, como un coro de voces en distintos tonos, todas repitiendo lo mismo. Vendrán por ti. Vendrán a romper lo que has robado. Rías miró a Azazel, alarmada. ¿Qué significa eso? El caído suspiró con preocupación. Significa que el abismo, o quienes lo sirven, sintieron lo que pasó aquí. Issei no solo cerró el sello y lo reclamó. Y eso, para ellos, es una provocación directa. Kiba apretó la empuñadura de su espada. Entonces, ¿sí nos esperan más batallas? Azazel asintió. Sí. Y más pronto de lo que creen. La decisión de Issei se levantó con dificultad, aún apoyado en Rías. Miró el cristal, que ahora brillaba como una mezcla de luz dorada y oscuridad atrapada. Si vienen y que vengan. No pienso devolverles nada. Este poder y este fuego y lo usaré para proteger a todos. Rías lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esa determinación lo fortalecía, pero también lo acercaba cada vez más a un destino incierto. Azazel lo miró fijamente. Issei, acabas de declarar una guerra que no tenías por qué pelear. ¿Estás seguro de lo que dices? Issei esbozó una sonrisa cansada, pero firme. Nunca estuve más seguro. La grieta oculta mientras hablaban, nadie notó que en la base del cristal, oculta bajo la superficie, una diminuta grieta permanecía abierta. De ella, como un suspiro casi invisible, escapó una brizna de humo negro que se deslizó hacia la oscuridad del pasillo. Algo había logrado salir. Algo pequeño, pero vivo. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese fragmento sería la chispa que atraería a enemigos mucho más peligrosos de lo que podían imaginar. La semilla del abismo. El grupo avanzó lentamente fuera de la cámara, aún atentos a cualquier señal de peligro. La tensión en el aire seguía siendo pesada, como si el cristal hubiese dejado un eco invisible en la atmósfera. Rías caminaba junto a Issei, que seguía algo inestable. Debes descansar, le dijo con tono firme. Lo que hiciste no fue poca cosa. Lo sé, respondió él, forzando una sonrisa. Pero no puedo permitirme bajar la guardia ahora. Si lo que dijo esa cosa es cierto, tendremos problemas muy pronto. El descubrimiento de Azazel se detuvo de golpe, observando el suelo. Un rastro oscuro, apenas visible, parecía deslizarse hacia el pasillo contrario al que habían tomado.
Era tan sutil que cualquiera lo hubiera pasado por alto. Frunció el ceño. Maldita sea, y pensé que lo había visto todo. Se inclinó y tocó con los dedos aquel residuo. Una sensación fría recorrió su brazo, como si la oscuridad intentara aferrarse a su piel. Retiró la mano de inmediato. No estamos solos, murmuró. Kiba se tensó. ¿Qué quieres decir? Azazel los miró a todos, serio. Algo escapó del sello. Pequeño, pero real. Y eso significa que tenemos una fuga del abismo. La semilla en movimiento en otra parte de la mazmorra, aquel fragmento de humo negro serpenteaba como una criatura viva. Buscaba, husmeaba, hasta que se adentró en una grieta de piedra. Allí se introdujo, latiendo como si hubiera encontrado un recipiente. El eco de una risa apagada resonó en la oscuridad. Pronto y despertaré. El peso del nuevo vínculo. Mientras tanto, Issei comenzó a sentir un cosquilleo extraño en el pecho. No era dolor, pero sí una incomodidad persistente, como si algo lo observara desde adentro. Otra vez, y susurró, apretándose el corazón. Rías lo miró preocupada. ¿Qué ocurre? Es el sello. Puedo sentirlo. Como si quisiera hablar conmigo todo el tiempo, y Azazel asintió con gravedad. Eso es parte del precio, Issei. Ahora el cristal está ligado a ti. Y esa cosa, aunque atrapada, puede rozar tu conciencia. Tendrás que aprender a resistirla y o te usará en el momento más inesperado. Issei apretó los puños. No dejaré que me controle. La promesa del grupo Kiba dio un paso al frente. No estarás solo en esto. Si esa cosa intenta aprovecharse de ti, lo enfrentaremos juntos. Zenobia sonrió, agotada pero firme. Ya has cargado con suficientes pesos solo. Esta vez no vamos a permitirlo. Ria se aferró al brazo de Issei. Lo juro, Issei. No importa qué pase, no dejaré que caigas. Él los miró a todos, sintiendo una calidez que contrastaba con la sombra que lo acechaba. Gracias y de verdad. El presagio cuando salieron finalmente de la mazmorra, el cielo nocturno los recibió con una luna roja y pesada. El viento soplaba con un aroma metálico, como si incluso la tierra supiera que algo había cambiado. Azazel se cruzó de brazos, observando el horizonte. Esto es solo el principio. Reclamar ese sello ha marcado el inicio de una guerra. No solo contra el abismo y sino contra todos los que no quieren que ese poder esté en tus manos, Issei. Issei miró al cielo rojo, sintiendo la carga en sus hombros, pero también la chispa de determinación ardiendo en su interior. Pues que vengan todos. No voy a rendirme. Lejos de allí, en un reino olvidado, una figura envuelta en túnicas negras abrió los ojos. Su mirada, como pozos vacíos,